cada una de las provincias para que podamos recuperar nuestra identidad. Gracias a todos y seguramente nos estamos viendo en la construcción de esta FECOP TV porque vamos a seguir necesitando el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Antes de continuar con los oradores, quisiera mencionar que se encuentra presente también el secretario general del SAT, Horacio Arreceigor, perdón si lo nombro mal, y Adrián Caifa, secretario general de Cayafa, perdón, Adrián, discúlpame, te volví a cambiar el nombre como tantas veces, Adrián Cayafa, de SICA, nos conocemos ya de allá de la coalición a ambos, así que muchas gracias por estar presente. Le vamos a ceder la palabra al coordinador general de Televisión Digital, Osvaldo Nemiro. Gracias, buenas noches a todos. Realmente, sin querer caer en un tono diético, triunfalista y de considerar a episodios de esta naturaleza como el dato central de la historia, quiero decir que por lo menos es emotivo y por lo menos es una bisagra en serio en función de la construcción de contenidos. Para nosotros que estamos instrumentando en la Argentina un cambio en el paradigma comunicacional, en la manera en que se transmite y que se recibe la televisión, principal medio de comunicación que tenemos en nuestro país, nos pareció siempre que el gran esfuerzo en recurso humano, en recurso económico, en tecnología, no podía darse en virtud de que se vea mejor o que llegue a más lugares lo mismo que hasta ahora circulaba como contenido televisivo, sino que el dato central de la televisión digital debía ser en función de una nueva manera de mirar los contenidos de la televisión. Más y mejor televisión no significa alta definición ni 1080 píxeles en lugar de 720. Esa es una parte. La innovación tecnológica es una parte, pero lo profundamente central de la política pública que impulsa la presidenta Cristina Fernández con la televisión digital, que impulsa el Ministerio de Planificación, que es el área que compete en este tema, es un cambio en el paradigma comunicacional que tenga que ver con los contenidos, que reconozca la riquísima diversidad cultural que tiene el país para ofrecer en sus regiones, en sus provincias, en sus historias, en su mirada federal y que no está expresada en la televisión que cotidianamente vemos. Yo les digo, y ustedes lo saben porque son hacedores de televisión en su mayoría, son comunicadores, casi el 84% de los contenidos televisivos de todo el país están hechos por 4 productoras de la capital federal. Nosotros no solamente nos sumamos a esa expresión que con tanta gracia contó Picone sobre el bueno de Osvaldo Laport haciendo de Catriel. Nosotros nos gustaría que si se cuenta una historia de Pancho Ramírez, la haga la televisión de Entre Ríos, con maquilladores entrerrianos, guionistas entrerrianos, directores entrerrianos y actores entrerrianos, y no que se filme en Palermo con algunos de los actores más taquilleros y que más rinden en el minuto a minuto, que más rinden en el rating. Creemos que la televisión como medio de comunicación es mucho más que un espacio de mercado. Por eso trabajamos insistentemente para abrir esta vertiente de contenidos. Por el lado nuestro desarrollamos los polos de contenidos, que acá está la responsable, Eva Pivovarsky, 9 polos basados en las universidades, que también es todo un gesto del gobierno nacional. Salimos a hacer contenidos y lo primero que hacemos es firmar un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional, en el cual las 47 universidades nacionales se comprometen a encabezar la producción de contenidos en todo el país, donde jóvenes realizadores, frecuencias provinciales, las asociaciones comunitarias, cooperativas, organizaciones sociales puedan tener fomento, equipamiento y capacitación en esos polos. Y lo de FECOP TV, a mi juicio, es tan importante como lo de los polos. Yo veía pasar, nosotros trabajamos en el mismo edificio con Picone, y yo veía pasar a Tello, y venía a Bori, y pasaban muchos de los que están acá, Quique Ruiz, y hablaban y cuchicheaban entre ellos. Yo escuchaba FECOP TV, bueno, veía que le ponían empeño, venían los guionistas, y yo salía y decía, ¿vienen a verme a mí? No, venimos a ver a Picone. Camaño, Ana Montes,
y pasaban los actores, bueno, y estaban construyendo esto. Y después me enteré, porque hablamos, que Patricio Griffin, que es un amigo y un compañero y un luchador y un batallador, había alentado esto también. Y bueno, para mí estaba cerrado el éxito que iba a tener FECOP TV. Por lo tanto, creo que sí, que es un momento bisagra en la historia de construcción de contenidos. Está en las manos de ustedes crear nuevos instrumentos que hagan al diseño cultural de la Argentina. La industria cultural de la televisión merece este esfuerzo. Adelante y que tengan mucho éxito. Muchas son las adhesiones que han llegado por escrito, voy a mencionar solamente dos por el momento, porque ya el tiempo, como en televisión, es tirano también. Entonces, vamos a nombrar al diputado nacional del Frente para la Victoria de Mendoza, Jorge Álvaro, que mandó su adhesión, muy contento por la creación de FECOP TV, y al subsecretario de Acción Cooperativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Federico Hugo, que también manda su adhesión. Le cedemos la palabra para este cierre al presidente del INAES, el señor Patricio Griffin. Hola, buenas noches, compañeros. Realmente, bueno, es una alegría, es un éxito, es una consecuencia del trabajo y del esfuerzo que vienen de mucho más allá, que vienen de hace mucho, del mundo, un punto de confluencia de la militancia con el mundo cooperativo, con las estructuras tradicionales del mundo cooperativo. Que estemos en este sitio también lo ratifica. Y bueno, mientras miraba, me acordaba, tuvimos una mesa parecida, estaba Luis Lázaro, en Cooperar, la confederación que reúne a todas las cooperativas, a todas las federaciones de cooperativas no agrarias del país, hace escasos 2 años y medio, con alrededor de 30 diarios del interior del país, pymes del interior del país, diarios, y estuvimos, el INAES que convocaba también más de una federación, FECOTEL, FECOSUR, las que están acá también, y por supuesto Cooperar, hablando con los diarios acerca de la problemática que se les planteaba. Y por supuesto, como estaba Luis y estaba la representación en ese momento de la Secretaría de Comunicaciones, primero nos putearon en todos los idiomas, ¿no? Digamos, empezaron la lista, para poder vender en China ya tenemos las puteadas anotadas. Como digo, nos putearon en todos los idiomas, diciendo, atacándonos porque la pauta en cada una de sus localidades, la pauta iba proporcionalmente más a Clarín que a ellos, que eran los que vendían realmente los diarios en el pueblo. O sea, quienes leían en el pueblo eran ellos. Bueno, después de resistir un poco la embestida, empezamos a hablar acerca de, bueno, ese ente que se llama Clarín, que a ustedes les roba la pauta. No solo les roba la pauta, empezaron a discutir, a plantear, también quiere robar a los clientes, quiere quedarse con la clientela. Y bueno, terminamos acordando acerca de que había una serie de problemáticas vinculadas al papel, vinculadas a la pauta, al manejo de la pauta, a las relaciones con el Estado, a la visibilidad de las entidades, a la visibilidad precisamente por esa dispersión, por esa pérdida de identidad que tenía cada una. Y se terminó acordando hacer, y muy curiosamente, también estaba en Régoli, muy curiosamente, debe haber sido la única experiencia donde no se fue nadie, y se quedaron todos, y se constituyó una cooperativa, que unos meses después la ministra Alicia Kirchner le dio la matrícula en la espalda. Se constituyó una cooperativa de diarios del interior. Esto es en el 2008, eran 30. Hoy son, si no me equivoco, más de 100. Y hay alrededor de 150 más para entrar, ¿no? No se les propuso ni se les pidió que se convirtieran en pasquines kirchneristas. Dijimos exactamente eso. Digamos, para predicar en la iglesia ya estamos nosotros, ya tenemos medios para predicar en la iglesia. Necesitamos ir a predicar a los que están afuera de la iglesia, necesitamos ir a predicar a los herejes, ¿no? Si no, vamos a seguir siendo los que somos. Somos muchos, pero necesitamos ser más. Y alrededor de esa discusión se logró un alto nivel de acuerdo
referido precisamente a esto. Nos enfrentamos a defender la cultura de las localidades, la cultura de las regiones, la cultura de los pueblos, a defender la historia de cada una de esas la personalidad de cada uno de esos pueblos, que estaba reflejada muy claramente en estos diarios del interior, que en general tenían más de 70, 80, 90 años. Cuando empezamos a investigar, entre las cosas que descubrimos, fue que gran parte de esos diarios eran irigoyenistas de tradición. Habían sido promovidos y financiados por Irigoyen. Yo había empezado a moverme alrededor de eso porque el diario Democracia de Junín lo fundó Moisés Levenson, era uno de los que habíamos invitado, después no subió. Bueno, descubrimos que en realidad Irigoyen se había enfrentado a la misma problemática que nos enfrentamos hoy nosotros. La Nación y la prensa lo reventaban, lo destruían. Intentó generar espacios nacionales, pero descubrió que era más fácil, desde lo profundo de cada uno de los países, de las zonas del interior, desde el federalismo, desde cada una de las realidades, era más fácil constituir instrumentos, constituir fortines culturales que defendieran en ese momento lo que significaba el movimiento nacional y popular en Argentina cuando empezó Irigoyen a gobernar. Bueno, 30 años, 70 años después todavía están y hoy son parte de una cooperativa y a las cuales, como digo, no les pedíamos que se hicieran pasquines, ya como digo, pasquines hasta tenemos unos cuantos. Lo que necesitábamos era que se reconocieran a sí mismos como defensores de la vida del pueblo. Usted quiere vender diarios, necesita gente que tenga trabajo. Con desempleados, con planes, no va a vender diarios. Usted quiere vender diarios, necesita avisadores, necesita pequeñas industrias, necesita cooperativas, necesita mutuales que paguen los avisos. Usted quiere comprar papel barato, necesita unificarse. Y bueno, esto es la realidad que soy DIPRA, y es una pata más de este espacio cultural que tuvo un gran éxito, incluso casi que después fue más fácil de lo que esperábamos. Cuando el Senado decidió la votación, terminamos todos hasta casi sorprendidos del resultado que habíamos conseguido. Y ahí es cuando se nos plantea realmente el gran desafío. Hemos modificado una ley en contra del establishment en el momento más duro y más difícil que estaba viviendo la Argentina, que estábamos viviendo el gobierno, que estábamos viviendo el movimiento nacional y popular. Como siempre pasa con las leyes, pueden convertirse en realidad social, pueden reconocer una realidad social o pueden convertirse en una realidad social, o pueden quedar como quedó después de la Revolución Francesa la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o como quedó el artículo 14 de la Constitución, justamente hasta que vino Irigoyen y después Perón y lo hicieron valer, porque mientras tanto fue una muy bonita declaración que algún constitucionalista puso en verso, pero seguía siendo una simple declaración. Y el desafío para convertir esto en realidad es precisamente realidades como esta, realidades como las que está haciendo el trabajo con las universidades, realidades para que haya producto, para que haya contenido. Yo viví esta experiencia de la televisión digital justo antes de venirme de España, en 2003. Se multiplicaron, había 6 canales que transmitían mierda, más o menos bien. Ahora hay 70 canales que transmiten mierda en alta definición. No cambió absolutamente nada. Por lo tanto, no es un desafío menor, y se requiere hacer un esfuerzo muy importante, que afortunadamente las cooperativas tienen muchos años de experiencia. Es necesario invertir estos recursos que tenemos aquí, los recursos creativos, justamente si no, no va a haber ninguna posibilidad de cambio en el plano cultural, pero también hay que invertir recursos, muchos recursos gerenciales, mucha capacidad gerencial, muchos recursos técnicos, muchos recursos económicos. Hay que conseguir que el destinatario de la noticia sea protagonista, hay que conseguir asociarnos con el destinatario de la noticia, hay que conseguir el protagonismo. Anoche